¿Alguna vez has oído hablar de un rey tan poderoso que nadie tenía el valor de enfrentarlo, excepto el propio Dios? Ese rey era Nabucodonosor, el gobernante de Babilonia. Conquistó ciudades, derrotó pueblos enteros y creía que nada, absolutamente nada, podía detener sus planes. Pero la Biblia revela un lado que muchos no conocen. Detrás de toda su fuerza había un orgullo inmenso, y fue precisamente ese orgullo lo que lo llevó a vivir la mayor humillación que un rey haya experimentado. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo alguien que dominaba el mundo terminó perdiendo incluso la claridad de su mente? ¿Cómo el hombre que destruyó Jerusalén y llevó reyes como prisioneros terminó reconociendo que existía un Dios mucho más grande que él? La historia de Nabucodonosor es la historia de alguien que desafió al Señor y pagó un precio altísimo por eso. Es un relato lleno de sorpresas, sueños extraños, advertencias que ignoró y una caída tan profunda que hasta hoy llama la atención de quienes la leen. Y lo más impresionante, cuando descubras lo que ocurrió con este rey, te darás cuenta de que esta historia no es solamente antigua, habla directamente con nosotros hasta el día de hoy. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta en este video para que este mensaje pueda llegar a más personas. Nabucodonosor aparece en la Biblia como uno de los reyes más poderosos y temidos de la antigüedad. Hijo de Nabopolassar, recibió un reino que ya estaba creciendo, pero fue durante su gobierno que Babilonia alcanzó su punto más alto. Desde el inicio de su reinado, su nombre se extendió por todo Oriente Medio como símbolo de fuerza, liderazgo y habilidad militar. Su ejército era organizado, entrenado y extremadamente eficiente, capaz de conquistar tierras enteras en poco tiempo. Por donde pasaba, Nabucodonosor dejaba una marca de dominio. Muchos pueblos temblaban solo al escuchar su nombre, porque sabían que enfrentarlo casi siempre significaba ser derrotado. Durante su vida, conquistó imperios que parecían imposibles de derribar, destruyó ciudades fortificadas y puso bajo su control reinos que antes se consideraban invencibles. Pero Nabucodonosor no era solamente un gran guerrero. Sabía gobernar con firmeza, administrar con sabiduría y convertir sus proyectos en realidad. También transformó por completo la ciudad de Babilonia. Bajo su mando, se convirtió en una de las ciudades más grandiosas del mundo antiguo, famosa por sus enormes murallas, portones gigantes, templos y jardines. Era una ciudad que reflejaba en cada detalle el tamaño del poder y la ambición de su rey. La llegada de Nabucodonosor a cualquier batalla cambiaba todo. Era un hombre que imponía respeto solo con su forma de presentarse. Su voz transmitía orden, su presencia transmitía autoridad y nadie se atrevía a desafiarlo. No se escondía detrás de su ejército, estaba siempre en la línea de frente, comandando y tomando decisiones que garantizaban la victoria. Las demás naciones sabían que cuando Babilonia avanzaba, no era una guerra común, sino un enfrentamiento contra el imperio más fuerte de su tiempo. Sin embargo, más allá de toda esa fuerza militar, la Biblia muestra algo aún más profundo sobre su historia. Dios usó a Nabucodonosor como instrumento de juicio. Eso revela que, aun siendo un rey pagano, Nabucodonosor estaba, sin saberlo, cumpliendo el propósito de Dios. Él pensaba que sus victorias venían solo de su propia fuerza, pero en realidad Dios estaba dirigiendo todo para cumplir lo que ya había sido anunciado. El poder de Nabucodonosor no era únicamente resultado de su habilidad como líder, sino parte del plan soberano de Dios en la historia. Este comienzo ya muestra el tamaño de la influencia de Nabucodonosor. Él no aparece solo como un guerrero que gana batallas, sino como alguien que ocupa un lugar importante en la historia bíblica. Bajo sus órdenes, ciudades fueron destruidas,
templos fueron incendiados, pueblos enteros fueron llevados como prisioneros y el destino de muchas naciones cambió por completo. Nabucodonosor se convirtió en el hombre más poderoso de su tiempo, y su historia deja claro que ningún imperio crece sin el permiso de Dios, y ningún rey gobierna fuera del control del Señor. Y esto es solo el comienzo de la trayectoria de Nabucodonosor, un hombre que empezó su vida reinando sobre todo y todos, pero que todavía tendría que enfrentar el mayor desafío de su historia: el encuentro directo con el Dios verdadero. Nabucodonosor no solo se convirtió en el rey más poderoso de su época, también fue el responsable de uno de los periodos más difíciles en la historia de Judá. Sus invasiones contra Jerusalén ocurrieron varias veces, siempre con fuerza y precisión. La Biblia explica que todo eso sucedió porque Dios había decidido traer juicio sobre Judá, ya que el pueblo insistía en desobedecer durante muchos años. El profeta Jeremías advirtió repetidas veces que Babilonia sería usada por Dios como instrumento de disciplina. Jeremías 25:9, pero casi nadie prestó atención. Por eso, cada acción de Nabucodonosor formaba parte de lo que Dios ya había anunciado. La primera invasión ocurrió cuando Joacim era rey. Jerusalén fue sitiada y, sin condiciones para resistir, Joacim se rindió. Nabucodonosor llevó algunos de los objetos sagrados del templo, exactamente como Dios había avisado. También tomó a jóvenes inteligentes de la nobleza para servir en Babilonia, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel 1, del 1 al 6. Esta primera deportación ya mostraba que Judá estaba debilitándose y que el juicio de Dios había comenzado. Después de la muerte de Joacim, su hijo Joaquín asumió el trono, pero gobernó solo 3 meses. Nabucodonosor regresó rápidamente, volvió a sitiar Jerusalén y obligó a Joaquín a rendirse. El joven rey fue llevado a Babilonia junto con su madre, autoridades, herreros y artesanos. Segundo Reyes 24, 12 al 14. La ciudad fue saqueada una vez más, y más tesoros del templo fueron llevados. Nada de esto fue solo estrategia militar. Era el cumplimiento exacto de lo que Dios había dicho por medio de Jeremías. Cada paso mostraba que Judá estaba perdiendo su fuerza y su identidad poco a poco. Nabucodonosor puso a Sedequías, tío de Joaquín, como nuevo rey de Judá. Él esperaba que Sedequías obedeciera a Babilonia y mantuviera la región tranquila. Pero, influenciado por consejeros, por la presión del pueblo y por la falsa esperanza de ayuda de Egipto, Sedequías decidió rebelarse contra el rey de Babilonia. Segundo Reyes 24, 20. Esa decisión marcó el final de Judá. Decidido a dar un ejemplo para todas las naciones, Nabucodonosor envió a su poderoso ejército y comenzó el asedio final. Este asedio duró casi 2 años. Jerusalén, que antes era una ciudad fuerte, quedó debilitada. La comida se acabó, el hambre se apoderó del pueblo y la desesperación se extendió por todos lados. Jeremías seguía advirtiendo a Sedequías, pero el rey no tenía el valor de obedecer el mensaje de Dios. La situación empeoraba cada día, las familias lloraban, el pueblo sufría y hasta el templo, el lugar más sagrado, estaba rodeado por los enemigos. En el año 586 a.C., los babilonios finalmente abrieron una brecha en los muros. La invasión fue brutal. Nabucodonosor ordenó quemar el templo, derribar los muros y destruir todas las casas. Segundo Reyes 25, 9 y 10. Los tesoros que aún quedaban fueron llevados, líderes y sacerdotes fueron ejecutados y el pueblo fue sacado de su tierra a la fuerza. Judá quedó reducida a ruinas y las calles vacías mostraban que el juicio de Dios se había cumplido por completo.
Sin saberlo, Nabucodonosor estaba cumpliendo exactamente lo que los profetas habían anunciado. Se convirtió en el principal personaje del cautiverio babilónico, el rey extranjero que Dios usó para disciplinar a su pueblo y mostrar que ninguna rebelión queda sin consecuencias. Su acción puso fin a siglos de advertencias ignoradas e inició el período de exilio de 70 años que marcó profundamente la historia y la fe de Israel. La historia de Nabucodonosor continúa hacia uno de los momentos más impactantes de su vida, los encuentros que tiene con el Dios Altísimo a través de sueños y señales extraordinarias. El primer gran acontecimiento ocurre cuando el rey empieza a tener sueños que lo dejan inquieto. Se despertaba asustado, sin entender qué estaba pasando. Entre esos sueños está el famoso sueño de la gran estatua descrita en Daniel, capítulo 2. La estatua era enorme, impresionante y hecha de diferentes materiales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. Nabucodonosor sentía que aquel sueño venía de Dios, pero ningún sabio, adivino ni mago pudo explicarlo. En ese momento aparece Daniel, el joven hebreo llevado como cautivo a Babilonia. Él no solo contó al rey exactamente lo que había soñado, sino que también explicó el significado revelado por Dios. Daniel dijo que la cabeza de oro representaba al propio Nabucodonosor y al poderoso imperio de Babilonia. Después de él vendrían otros reinos, cada uno simbolizado por los demás metales de la estatua. Al final, una piedra cortada sin intervención humana derribaría toda la estatua e iniciaría un reino eterno. Aquello era el plan de Dios siendo mostrado directamente al hombre más poderoso de la tierra. Nabucodonosor quedó impresionado con la sabiduría de Daniel y reconoció que el Dios de Israel era Dios de dioses y Señor de los reyes. Pero aún así, su corazón todavía no había sido transformado. Poco después ocurre uno de los episodios más conocidos, la historia del horno ardiente, relatada en Daniel, capítulo 3. Movido por el orgullo y por su deseo de ser adorado, Nabucodonosor manda hacer una enorme estatua de oro y ordena que todas las personas de todos los pueblos y lenguas se arrodillen ante ella. Quien desobedeciera sería arrojado inmediatamente a un horno extremadamente caliente. Pero 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, deciden permanecer fieles a Dios, aun sabiendo el riesgo de morir. Ellos se niegan a adorar la imagen y esto enfurece al rey. Nabucodonosor les da una última oportunidad, pero los 3 jóvenes responden con firmeza que no adorarán ningún ídolo. Ellos afirman que Dios puede librarlos, pero que, incluso si Él no los librara, seguirían obedeciendo al Señor. Indignado, el rey ordena calentar el horno 7 veces más de lo normal y manda que los jóvenes sean arrojados al fuego. El calor era tan intenso que los soldados que los llevaron hasta allí murieron. Pero cuando el rey mira dentro del horno, algo increíble sucede. Él ve no a 3, sino a 4 hombres caminando en medio de las llamas, y el cuarto tenía la apariencia semejante a un hijo de los dioses o un ángel. El fuego no quema a los jóvenes, no daña su piel, ni siquiera chamusca sus cabellos. Ellos están completamente protegidos por el poder del Dios Altísimo, y Nabucodonosor queda asombrado con lo que ve. Llama a los 3 para que salgan, y ellos salen del horno sin ninguna señal de quemadura. Este milagro impacta profundamente al rey, que una vez más reconoce que ningún otro Dios puede librar como el Dios de Israel. Estos 2 acontecimientos, el sueño de la estatua y el rescate del horno ardiente, son mensajes directos de Dios para el hombre más poderoso de aquel tiempo, mostrando que todo poder humano es limitado y que solo existe un verdadero Señor que gobierna sobre todos los reinos de la tierra.
El momento más profundo de la historia de Nabucodonosor aparece en Daniel capítulo 4, cuando Dios decide tratar directamente con el corazón del rey. Después de conquistar muchos pueblos, dominar reyes, construir obras grandiosas y convertir Babilonia en el centro del mundo, Nabucodonosor pasó a creer que todo eso era mérito solo suyo. Su corazón, ya lleno de orgullo, quedó completamente convencido de que su grandeza existía por causa de su propia fuerza. La Biblia cuenta que un día, mientras él caminaba por la terraza del palacio y admiraba la ciudad que había ampliado y embellecido, habló con arrogancia. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder y para la gloria de mi majestad? En ese momento Dios guardó silencio, pero solo por un instante, porque ya había enviado señales, sueños y advertencias mostrando que el verdadero poder viene del Altísimo, no del hombre. Antes de eso, Daniel ya había interpretado un sueño impresionante. En el sueño, Nabucodonosor era comparado con un gran árbol que alcanzaba el cielo y daba sombra a las naciones. Pero un mensajero de Dios ordenaba que el árbol fuera derribado, sus ramas cortadas y su tronco atado con cadenas, hasta que el rey entendiera que Dios es quien gobierna los reinos humanos. Aún así, Nabucodonosor no prestó atención a la revelación. El orgullo alimentado por tantas victorias y por su poder absoluto le impidió percibir la seria advertencia que Dios estaba dando. Daniel incluso le recomendó que se arrepintiera y cambiara su postura, pero el rey ignoró el consejo. Continuó viviendo como si fuera invencible, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Pero Dios no deja que el orgullo pase desapercibido. En el mismo momento en que Nabucodonosor declara, lleno de arrogancia, que toda la grandeza de Babilonia era obra solamente suya, una voz del cielo habla, anunciando que el tiempo de su exaltación había terminado. Inmediatamente, su cordura desaparece, su mente se quiebra. El rey que gobernaba imperios, comandaba ejércitos, vivía rodeado de lujo y recibía honores, pierde algo que ningún ser humano puede mantener por sí mismo: la capacidad de pensar con claridad. La Biblia dice que él es apartado de las personas y pasa a vivir como un animal. Su apariencia cambia drásticamente. Su cabello crece como plumas, sus uñas se vuelven como garras y comienza a comer hierba como un buey. Se vuelve incapaz de reconocer quién era y lo que había sido. Ese periodo dura 7 tiempos. Un tiempo determinado por Dios, suficiente para quebrar el orgullo del rey y hacerle entender que solo el Señor tiene autoridad sobre todos los reinos. Nabucodonosor vive esta humillación a la vista de todos, como una lección clara de que nadie, por más poderoso que sea, puede levantarse contra Dios y permanecer de pie. El rey que antes se creía por encima de todo, ahora dependía hasta del rocío de la madrugada para sobrevivir. Su fama, sus victorias y sus riquezas no pudieron salvarlo de la disciplina del Altísimo. Después del periodo de humillación que Dios había establecido, cuando los 7 tiempos llegan a su fin, ocurre uno de los momentos más impactantes de la historia de Nabucodonosor. Daniel cuenta que el rey, antes lleno de orgullo y creyendo que todo dependía solo de él, finalmente levanta los ojos al cielo. Y es precisamente en ese gesto de humildad que su mente vuelve a la normalidad. Daniel 4:34. Él entiende que no perdió la razón por casualidad. Dios estaba enseñándole de la manera más dura posible que ningún imperio permanece en pie cuando su gobernante se coloca por encima del Creador. El retorno de la cordura no es solo un signo físico, sino también espiritual. Es la prueba de que su corazón, ahora quebrantado, reconoce que Dios es quien gobierna sobre todos los reinos humanos. La Biblia muestra que, en cuanto Nabucodonosor recupera la razón, también recupera su honra. Sus consejeros, príncipes y oficiales
Los mismos que habían presenciado su caída vuelven a buscarlo y restauran su autoridad. Él reasume el trono, pero no como antes. Ahora sabe que su grandeza no proviene de sí mismo, sino de las manos del Dios Altísimo. El texto dice que su majestad y su esplendor aumentan aún más. Daniel 4:36, mostrando que Dios no solo corrige, sino que también restaura cuando existe arrepentimiento y reconocimiento verdadero. Ante toda Babilonia, Nabucodonosor hace una declaración pública como nunca antes se había oído de un rey pagano. Pasa a exaltar, honrar y alabar al Dios de Israel. Sus palabras son fuertes y sinceras. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todo lo que Él hace es verdadero y todos sus caminos son justos. Y Él puede humillar a los que viven con orgullo. Daniel 4:37. Este testimonio no es solo una frase bonita, es la confesión de alguien que vivió de manera real tanto la justicia como la misericordia de Dios. El Rey poderoso, que conquistó ciudades y dominó pueblos, ahora reconoce que existe un Rey mayor, invisible, pero presente en toda la historia. Este es el último momento en que Nabucodonosor aparece directamente en la Biblia. A partir de este punto, su figura no vuelve a ser mencionada en las narraciones, pero la influencia de su historia permanece como una marca profunda en el escenario bíblico. No es recordado solamente como el conquistador que destruyó Jerusalén, el rey que llevó a Judá al exilio o el gobernante que aplastó la resistencia de naciones enteras. Su imagen va más allá del poder militar y de la fuerza política. Nabucodonosor también es recordado como el hombre que experimentó la cima de la gloria humana y al mismo tiempo el abismo de la humillación causada por el orgullo. Fue quebrantado por su propio corazón altivo. Enfrentó la disciplina de Dios de manera directa y dolorosa, pero también conoció la restauración que solo la gracia divina puede ofrecer. Pocos personajes bíblicos pasan por una transformación tan profunda y registrada con tanto detalle. Su testimonio se vuelve único. Un rey pagano que no solo reconoce el poder del Dios de Israel, sino que declara públicamente que Él es el verdadero gobernante sobre todos los reinos. Nabucodonosor aprendió que Dios no está limitado por fronteras, no depende de templos construidos por manos humanas y no está restringido a un territorio específico. Él gobierna sobre todas las naciones, incluso sobre imperios gigantescos como Babilonia, que parecía invencible ante los ojos del mundo antiguo. El final de la trayectoria de Nabucodonosor no es recordado por sus obras arquitectónicas, por los muros colosales de Babilonia, por los jardines colgantes, considerados una de las maravillas del mundo, ni por las innumerables guerras que ganó. Lo que realmente marca su historia es la revelación espiritual. Dios resiste al soberbio, pero concede gracia a los humildes. Y fue precisamente esta verdad la que transformó su vida. El rey pagano termina sus días haciendo algo que muchos reyes de Israel, que habían recibido la ley y conocían al Dios verdadero, se negaron a hacer. Reconoce públicamente que el Señor es el Rey de los cielos, que su justicia es perfecta y que su gobierno es absoluto. Su vida se convierte en una prueba clara de que Dios es capaz de alcanzar y transformar incluso el corazón más endurecido, aun cuando ese corazón pertenece al hombre más poderoso de la tierra. Nabucodonosor es recordado como alguien que probó, por experiencia propia, que el orgullo lleva a la caída, pero el arrepentimiento abre el camino a la restauración. Así, su legado atraviesa generaciones. Él nos recuerda que, por más fuerte, influyente o exitoso que un hombre sea, su poder nunca será mayor que el poder de aquel que creó los cielos y la tierra. Nabucodonosor
termina su historia no como un gobernante invencible, sino como un testimonio vivo de que toda autoridad humana es limitada y de que solo Dios permanece soberano para siempre. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Nabucodonosor en la Biblia. Comparte este mensaje con más personas, deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Que Dios bendiga tu vida.